Hola de nuevo a todos los grupos de ADN. Otra vez estamos aquí, un servidor y Pedro como imagen, como técnico de imagen y sonido. Y hoy nos toca considerar la lección 3, que es la obra que perdura. Bueno, todos sabemos lo que pasa cuando edificamos nuestra casa sobre la arena y no ponemos los cimientos adecuados. Cuando estamos edificando una casa, pues que obviamente la casa acaba desmoronándose. Pasa igualmente lo mismo con nuestra vida. Tal vez edificamos nuestra vida bajo cimientos, endebles, cimientos arenosos, arcillosos, en donde fundamentamos toda nuestra vida, pues en nuestras ilusiones, nuestras expectativas, incluso nuestra propia familia o incluso las cosas de la iglesia. Todo está fundado alrededor de nosotros, ¿no? Y nosotros somos los que controlamos nuestra vida. Estamos y tenemos todo bajo control, todo bajo nuestro control. Estamos, desgraciadamente, edificando nuestra vida sin los cimientos adecuados. ¿Y cuál es el cimiento adecuado? El cimiento adecuado es la persona de Jesucristo y no nosotros mismos o el control que nosotros hagamos de nuestra propia vida. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el pensamiento paulino que él registra en 1 Corintios cuando dice que tenemos la mente de Cristo, en el sentido de que debemos ser personas cristocéntricas. John Stott en su libro Contracultura Cristiana define el cristianismo en este sentido. El cristianismo es Cristo. Y yo no podría estar más de acuerdo con esta afirmación. Si edificamos nuestra vida sobre otras cosas, personas o incluso sobre nosotros mismos, nos estamos equivocando. Nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo y cimentada en Él, en su persona. Esto implica que tenemos que tratar de pensar como Cristo y tenemos que tratar de actuar como Cristo, en la línea del pensamiento que Pablo nos dice en Gálatas, cuando afirma que con Cristo he sido juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sobre qué edificamos nuestra vida? Esto es muy importante. La respuesta a esta pregunta es muy importante. Pablo expresa al final de texto y nos advierte que no debemos edificar sobre heno, sobre hojarasca, sobre madera, incluso sobre oro o plata o piedras preciosas, etc. Hemos de entender que tal vez estamos desarrollando un proyecto de vida, sí, tal vez muy religioso, incluso centrado en la iglesia y en el servicio a los hermanos. Pero tal vez ese proyecto de vida que estamos edificando no está fundamentado en la persona de Jesucristo. Eso puede ocurrir. Y para que eso no ocurra, debemos de examinarnos a nosotros mismos, ponernos delante del Señor y preguntarnos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, incluso como creyentes, sobre qué estamos edificando nuestra vida. Y sobre todo, ¿quién está al control de nuestra vida? ¿Nosotros mismos o el Señor? Y ese proyecto de vida centrado en Cristo, que es lo que estamos llamados a hacer, es algo que hemos de transmitir a los demás. Porque nuestra tarea básica es edificar a otros colaborando para que puedan conocer a la persona de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Pues lo que he dicho, que nuestra tarea básica es remitir a las personas, llevar a las personas, coger a las personas de la mano y presentarles a Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que somos sacerdotes. ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es un intermediario, un mediador entre Dios y los hombres. Un sacerdote es alguien que coge de la mano a la persona y la lleva a la persona de Jesucristo y le presenta a Jesús. Eso es lo que hace un sacerdote. No tenemos que coger a las personas y adoctrinarlas a nuestra manera o llevarlas simplemente a la iglesia, que sí, pero lo importante, lo fundamental, es presentarles a Jesucristo, que conozcan a Jesucristo, con el fin de que se reconcilien con Dios. Por eso Pablo en otro lugar dice que somos ministros de reconciliación, colaboradores de Dios para llevar a las personas a Jesucristo. Hoy está muy en boga el perfil, o mejor dicho, la figura del mediador, la figura del intermediario, la figura de la persona o del pacificador, ¿no? Son personas que son enviadas a mediar en diferentes conflictos, tal vez en el Oriente Próximo, el pacificador, el mediador, el intermediario, el mediador de la ONU, que es llevada para mediar en algún tipo de conflicto. Y también está en boga incluso los intermediarios judiciales, personas que tratan de arreglar algún conflicto que hay entre dos personas antes de llevarlos a juicio. Pues en ese sentido también nosotros somos mediadores, intermediarios, mediadores en este caso, para tratar de acercar a las personas a Dios por medio de Jesucristo. Y nuestra tarea es
presentar la solución de Dios al problema del pecado del hombre, que no es otra cosa que la salvación de Jesús. El fundamento ya está puesto, que es la persona de Jesucristo y la doctrina que Él transmite a través de los apóstoles. Ahora debemos nosotros edificar la Iglesia encima de este fundamento y de la doctrina de los apóstoles sin pretender cambiar absolutamente nada. Empecemos, por tanto, a edificar la casa con los materiales adecuados, que no son oro, ni plata, ni piedras preciosas, ni heno, ni hojarasca, sino que son los valores y principios que Jesús y los apóstoles predicaron. Sobre ellos debemos edificar la Iglesia. Si lo hacemos mal, Dios pedirá cuenta de nuestra labor. Y no olvidemos que a mayor responsabilidad, más cuentas pedirá el Señor. Santiago nos dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, etcétera, etcétera, y da toda una serie de valores que han de formar parte integral de aquellos que pretenden servir en el seno de la Iglesia. ¿Por qué digo esto? Para cualquier tipo de creyente, porque no tenemos derecho a diseñar nuestro propio edificio o a buscar nuestros propios materiales. Ya tenemos el plano, ya tenemos las herramientas y las formas de trabajar. Por tanto, edifiquemos de acuerdo a los principios del Evangelio. María Rosa, mi esposa, el otro día me llamaba la atención en relación a las lecturas devocionales que ella está haciendo en el Antiguo Testamento. Y me decía cómo Dios daba instrucciones muy específicas y muy precisas para hacer, por ejemplo, las cortinas del templo. A ella le gusta el tema este de las ropas, ella es modista, le gusta lo de la ropa y me decía eso, ¿no? Como Dios es puntilloso y le daba instrucciones muy precisas al pueblo de Israel para confeccionar incluso las cortinas o para confeccionar la indumentaria de los sacerdotes, aún hasta los más mínimos detalles. Y como Dios también da instrucciones muy concretas al pueblo de Israel para edificar el templo, de manera muy, muy concreta y muy precisa en ese sentido. Y el pueblo de Israel no podía salirse de estos detalles. Así también nosotros debemos edificar correctamente, de acuerdo a los parámetros de Dios, con los materiales que Dios nos da, no con nuestros materiales, y con la forma que Dios nos plantea, con los planos de Dios. Por tanto, que el Señor os bendiga en vuestros grupos y podáis tener un buen tiempo de compartir y de ser edificados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Espero que estos breves apuntes puedan también de alguna manera orientaros a cada uno de nosotros. Estoy seguro que el Señor os va a bendecir y os va a enseñar de acuerdo a vuestras necesidades. Que el Señor os bendiga.